Bienvenidos al Observatorio Estratégico. En este video vamos a dedicarnos únicamente básicamente a contestar preguntas de la gente que nos ha hecho llegar a raíz del video anterior. Son muchas, son muy variadas, hay de todo tipo. Tengo acá una lista de las más recurrentes y más importantes, como para poder contestarlas todas. En principio, antes de empezar a hablar de este tema y volver al asunto de las tarifas, quisiera hacer una disquisición sobre el modelo energético que tenemos. Ese modelo energético surge en los años 90 con las privatizaciones. En esa época había dos tendencias, básicamente, una vez que ya estaban decididos a privatizar, había dos tendencias. Por un lado estábamos lo que decíamos de mantener la integridad de las compañías, y por otro lado estaban los que decían que había que fraccionar en pedacitos todas esas actividades y vender cosa por cosa. Es decir, la idea nuestra estaba avalada por el Banco Mundial en su momento, que hizo las auditorías y estudió los temas de las privatizaciones argentinas previo a ejecutarse, donde se veía con toda claridad que la integridad conservaba mejor tarifa final para el usuario, que el negocio era mucho más eficiente y que se podía tener una industria competitiva con tarifas competitivas y que los hogares iban a recibir tarifas muy buenas y muy baratas en un país que básicamente tiene recursos energéticos y era cuestión de administrarlos bien. O sea, se administraba mejor en una estructura grande integrada que en un montón de estructuras separadas que comerciaban entre sí y hacían todas estas cosas. El otro grupo lo que quería era, pensando en el capitalismo prebendario y las cosas que ya conocemos, de las tantas que hablamos en otros videos, lo que quería era repartir el negocio y asegurarle ganancias a cada pedacito de ese negocio para que las empresas, los empresarios privados seleccionados se beneficiaran con eso. Además, el mismo Estado dijo, bueno, ¿y por qué no me voy a beneficiar yo también? Entonces cobro impuestos en todas las partes de lo que componen este negocio. Antes, con una empresa integrada, cobraba sus impuestos al final, como quien cobra impuestos sobre un producto, que era un producto final, que era la electricidad, pongamos en este caso, porque podía ser también el gas, aunque la cantidad de actores en que se subdividió fue bastante menor en el caso del gas. Pero la electricidad se repartió en pedacitos muy chiquitos, unidades de negocio, como se dice técnicamente. Bueno, la tarifa pasó a formarse de una manera distinta que antes. Antes la tarifa se formaba a través de un costo, donde intervenían todos los factores que integraban la empresa, es decir, el generador, las máquinas, nuestras máquinas, las que teníamos en Costanera, por ejemplo, en Segua, junto con una línea de distribución que era también en alta tensión y media tensión, más un sistema de reparto de energía a través de todas las ciudades y todo lo que abarcaba el sistema eléctrico. Entonces, todo eso hacían un costo. Ese costo era el costo y sobre ese costo se cobraba el impuesto. Resultado, la tarifa era muy accesible y muy competitiva, ¿no? Es decir, a pesar de que teníamos el problema del desabastecimiento porque se habían roto máquinas por falta de inversión y todo eso cuando nosotros llegamos, en realidad eso lo revertimos y ahí fue donde decidieron vender. Cuando estaba todo funcionando, dijeron, bueno, ahora la vendemos. Esa formación de tarifas difiere totalmente de la que vino después, porque la que vino después es asegurarle a cada pedacito, a cada unidad de negocio, una renta en dólares, una ganancia en dólares, y a eso además agregarle los impuestos a los que se sumaron después los provinciales y los municipales, y se hicieron un conjunto de negocios chiquitos que se van sumando hasta llegar a la tarifa final que tenemos ahora. Eso es importante entenderlo, porque la tarifa de hoy se forma de esa forma, es decir, a través de un marco regulatorio que se establece. ¿Quién la fija? Bueno, la fija la Secretaría de Energía, con el asesoramiento de ¿quiénes? De los que forman parte del negocio, que están unidos en una compañía que se llama Camesa, y es la que hace las transacciones de las compras y las ventas y demás. En el caso de los subsidios, que después lo vamos a tocar más en detalle, Camesa es la que recepciona
el dinero del Estado y se los da a todos estos actores para poder hacer funcionar el sistema cuando hay este déficit entre lo que paga el usuario y lo que debería pagarse según esos contratos en dólares de aquella época. Esto es muy importante. ¿Cómo se fijan? Entonces Camesa le dice a la Secretaría eso, le informa el costo, le hace un panorama que puede ser estacional o puntual, y con eso se hace una tarifa que es la que se va a cobrar. Si esto es poco o esto es mucho, porque este es otro de los temas que se debatieron estos días. Si las tarifas nuestras son baratas o son caras. No se puede comparar a países de la región que son tan distintos. Hay países que no tienen ningún recurso energético, importan casi todo. Entonces es lógico que la tarifa esté basada en un precio importado. Es así. Ahora el nuestro, en cierta forma, también está basado en un precio importado, porque cuando se establecieron esas ganancias en dólares, se hizo considerando que el recurso tenía un valor internacional. Y eso es, desde mi punto de vista, es la primera falacia grande que tiene todo el modelo en sí. Es decir, porque cada país tiene sus costos. El costo de una cosa no es igual en todas partes. Es decir, antes en el video anterior usé el ejemplo del agua. Es decir, no es lo mismo una botella de agua en el Amazonas que una botella de agua en el desierto del Sahara. Y decir el agua tiene un precio internacional es una locura sensacionalmente delirante. Es decir, según en qué parte de la Tierra estamos. Esto es lo mismo con la energía. La energía puede ser una ventaja competitiva, por ejemplo, para la Argentina, como lo es el campo. Es decir, pueden ser mucho. ¿Por qué? Porque si la tenemos económica, ahora atraemos industria, porque la energía es un costo y es un costo de oportunidad tan grande en torno a lo que se llama la sociedad del conocimiento, que es la base de la riqueza de las naciones hoy en día, sin las cuales no podría funcionar todo lo que conocemos como tecnología. Es decir, hoy en día es muy importante tener estas cosas y dominar estas cosas y saber que los buenos costos, los costos bajos, pueden significar grandes desarrollos económicos para la población y bueno, por supuesto, la competencia de los países. Así que estas comparaciones, cuando se hacen así, son bastante relares. ¿Cuál es el costo de la energía hoy? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? La acumulación de estas pequeñas fracciones al día de hoy da 9.500 pesos por megavatio por hora. Pero esto también depende ahora con qué dólar se lo mire. ¿Cuántos dólares son? Porque como dijimos que estos negocios estaban hechos a base de dólares, está la discusión de qué dólares, ¿sí? Y el tema es que se miden con el dólar oficial. Es decir, 9.500 dólares al dólar oficial son 82 dólares en este momento. Estos 82 dólares, además, en los últimos 2 años han venido aumentando en dólares. O sea, estoy hablando de que nuestras tarifas en dólares subieron. Y les voy a decir, subieron desde 56 dólares en el año 2020 a 69 en el 2021 y a 82 en la actualidad. O sea, en dólares cada vez son más caras, siendo que los costos, aun cuando lo traspasemos al dólar, si lo traspasáramos al dólar, llamémosle libre o al blue, estaríamos hablando de unos 30 y tantos dólares y no de 82 al día de hoy. Pero como se hace a dólar oficial y esto se ha movido, el peso se ha devaluado muchísimo, entonces tenemos que cada vez hay que pagar más dólares para el mismo servicio. Esto es así. ¿Por qué sube tanto? Bueno, una de las razones por las que sube tanto es por este manejo con las divisas. Es decir, evidentemente, si tenemos este modelo energético y tenemos que pagarlo de esta forma y manejamos el sistema cambiario así, cada vez vamos a deber muchísimo más dólares. Y esto es inevitable que ocurra así. Y esta es la razón por la que ahora van a subir todavía mucho. Hoy hay un dato adicional. En el modelo que se eligió en aquel entonces, hay cosas que se quedan afuera, que era una de las razones por las que nosotros discutíamos la integridad o no integridad. Se quedan afuera las centrales hidroeléctricas,
se quedan afuera las centrales nucleares, se quedan afuera las redes de transmisión, se quedan afuera todas aquellas cosas en que ninguno quería poner plata, ni el Estado ni los privados. Entonces el resultado es que hay un deterioro del sistema energético argentino, es decir, hay un envejecimiento de las máquinas, hay casi un colapso de algunas zonas de la red de transmisión, y que pese a cobrarse todas estas tarifas no eran de interés prioritario para los que estaban haciendo el negocio, porque los que estaban haciendo el negocio decían, bueno, yo puse tanto, quiero ganar tanto, tengo cautivos a los clientes en áreas cerradas que no podían competir entre sí, y entonces les saco mi ganancia, pago los impuestos, me llevo afuera, porque en ese momento se permitía girar utilidades, voy repagando los bancos que me prestaron la plata para hacer mi ingreso en la Argentina, y ya está. Y eso fue lo que vino ocurriendo. En un principio hubo una especie de mejora, porque hubo empresas que mejoraron las máquinas que recibieron para poder facturar más, para poder funcionar mejor, para tenerlas disponibles más horas. Todo eso significaba más dinero. Entonces había que devolver también esos préstamos que habían tomado los privados a cuenta del negocio que estaban haciendo con la clientela cautiva. Esto es, en esencia, el problema. Mientras el sistema anduvo funcionando sin grandes complicaciones, me refiero, mientras las máquinas sirvieron y todo el régimen anduvo bien y el Estado no tuvo que intervenir, las cosas pasaron desapercibidas. No quiere decir eso que el Estado no haya puesto plata, porque finalmente terminó empezando a poner plata. Pero no había un colapso muy grande. Pero después, cuando perdimos la soberanía energética y a este desparramo interno de dólares, tarifas y negocios chiquititos que se reparten y se suman entre sí y todo eso, hubo que agregarle la importación de energía y específicamente de gas y de combustibles líquidos, que esta vez sí había que pagarlos, porque una cosa era facturar internamente a precio de dólar la energía, o el gas, o el petróleo, o los combustibles, o lo que fuere, y otra cosa muy distinta era tener que comprarlo de verdad en el exterior y tener que pagarlo en dólares. Cuando llegó ese momento aparecieron la masa de grandes subsidios, y el Estado tuvo que salir a importarlos. No los importaron los que habían adquirido las compañías, lo importó el Estado. Entonces el Estado les pone la diferencia de estos insumos que estaban faltando, específicamente el combustible. Eso es lo que hizo esta bola de subsidios que ahora llega a 16.000 millones de dólares, que es lo que quieren recortar abruptamente en estas medidas que se están anunciando y que ya se venían perfilando de hace tiempo. Es decir, esto no es nuevo, esto también ahora lo voy a tocar. Bueno, alguna gente se pregunta cómo es, bueno, estos anuncios que se han hecho esta semana son exactamente iguales, acá tengo la fecha, a los que se hicieron el 29 de enero del 2016. Son igualitos. El 29 de enero del 2016 se hizo un anuncio diciendo que se iban a quitar subsidios y que se iba a poner un tope de kilowatts subsidiados. Se habló de la tarifa social, se habló de un límite para el consumo. Esto determinó que las tarifas pegaran un salto de 300% y después mucho más, porque hasta llegó al 3000% a lo largo de todo un par de años subsiguientes. Esto uno podría pensar, bueno, solucionó el problema. No, estas tarifas, este aumento de tarifas que hizo en su momento Macri, tenía el objetivo de capitalizar a esas empresas. ¿Por qué? Porque el Estado, a medida que transcurría el tiempo, dejó de pagar la totalidad de la energía que facturaban en Gamesa las compañías, y empezó a acumularse como deuda. Entonces las compañías empezaron a descapitalizar. Además hubo un proceso donde se prohibió el giro de utilidades, entonces también perdieron crédito internacional, las compañías madre vendieron, aparecieron otros actores, se fueron yendo muchas compañías internacionales de la Argentina. Todo eso que fue pasando en la medida que transcurrían esos años se fue agudizando, y las compañías descapitalizadas dejaron de invertir prácticamente a cero. En ese momento, en el 2016,
alguien dijo, bueno, la solución es darle mucha tarifa para que se vuelvan a capitalizar. Bueno, la parte mala del asunto es que los que tenían que capitalizar la empresa esta vez no eran capitalistas, sino que eran los usuarios a través de las tarifas. Por eso las tarifas subieron de esa forma descomunal en ese tiempo y llevaron a la crisis total al gobierno de Macri. Es decir, en ningún momento estuvo previsto que con esa recuperación tarifaria iba a mejorar todo, que iban a invertir en máquinas ni nada. Lo que estaban haciendo era subsanar la descapitalización en la que habían caído vía contratos. Y ahora se repite el mismo esquema, pero con otra característica. Esta vez la plata es para los acreedores de la Argentina. Es decir, los 16.000 millones de dólares que el gobierno pretende ahorrarse en algún momento aumentando tarifas e impuestos, como ustedes vieron, había un montón de impuestos en el medio del camino que también van a aumentar proporcionalmente a lo que las tarifas. Entonces, ¿cuánto van a aumentar? Después, ahora enseguidita voy a ir a ese punto de probabilidades, ¿no? Porque no es certeza, no tenemos de nada. Pero probabilidades, digamos, experiencia suficiente existe como para poder hacer una evaluación. Entonces, en este momento, los 16.000 millones de dólares, como decía, de las tarifas que el gobierno, digamos, de los subsidios que el gobierno quiere recuperar de la gente, esta vez no son para las empresas, porque a las empresas por ahora les vienen pagando de la forma que ya mencioné anteriormente. Esta vez es para cubrir el combustible, que es lo que no se cubre, pero para eso gastamos los 16.000 millones de dólares. Pero el Estado quiere ahorrarse los 16.000 millones de dólares para juntar dólares para pagar a los acreedores. Es decir, esta vez tampoco va a ser para mejorar las máquinas, perfeccionar el sistema y abaratar a largo plazo, mediano, la tarifa. O sea, no hay una reestructuración del sector a partir de una readecuación de los precios. No va a mejorar el servicio. Lo que vamos a tener igualmente es posiblemente cortes. Vamos a ir a un sistema mucho más precario que el que ya tenemos, porque no hay forma de reemplazar todo sin una reforma muy grande, no hay manera de enfocar esto. Y esta reforma muy grande del sector energético, que significa cambiar incluso el marco regulatorio, está pendiente. O sea, hace 30 años que estamos con lo mismo y bueno, el resultado final es el que nosotros habíamos advertido en los 90 cuando decían mantengan la integralidad, busquemos hacer las cosas bien. Bueno, no las hicimos. Entonces ahora hay que ver cómo de esto se arma un sistema energético competitivo, capaz, con los recursos que tenemos. Todo eso es posible, pero no es una cosa que se pueda hacer así nomás aumentando tarifas, y menos recuperando los dólares para dárselo a otros. O sea, no ingresan al sector energético. Al sector energético no va a ingresar nada de todo eso, salvo que el Estado va a dejar de poner el combustible que ahora les compra a los extranjeros. La pregunta del millón es si esto sirve para algo. Desde el punto de vista de la quita de los subsidios, como la magnitud de los subsidios es tan enorme, es decir, el secretario de Energía actual dice que bueno, que va a ser alrededor de 3.000 pesos. Yo creo que va a ser mucho más el aumento, porque al fijarse 400 kilowatts y ser el consumo de una familia tipo más o menos de 650 kilowatts, todo el mundo va a pasar a quedarse sin subsidios. O sea, va a ser mucho más de 3.000 pesos en las boletas, como llegó a decir en algún momento el secretario de Energía. Pueden ser cifras en cascada muy parecidas a las que se vivieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Muy similares porque el esquema es casi igual. Mejor dicho, el esquema es igual, no es casi igual, es el mismo esquema. No se sabe bien cómo va a ser esta vez la instrumentación, si lo van a hacer en 2 o 3 veces, o en 4 veces, o en 5 veces, pero que es el mismo esquema y se va a desarrollar de la misma manera. Que si las cosas se pueden mejorar muchísimo, pero hay que cambiar la visión estratégica, que es justamente el tema de estos videos. Es decir, ustedes ven como una decisión estratégica completamente errónea, sesgada únicamente por el interés de una oligarquía del puesto público y de una cleptocracia como gobierno, que dijo vamos a hacer negocio con esto en los años 90, se traslada ahora en una cosa que nos pone realmente en una situación muy complicada, porque vamos a tener tarifas muy altas. Y quiero hacer una salvedad.
La industria grande ya prácticamente no paga subsidios. ¿Qué va a pasar cuando les aumenten? Los va a sacar del mercado mundial. Nos vamos a quedar con la industria fuera del mercado mundial. Y esto es un asunto muy serio, porque hay industrias que requieren mucha energía. La tarifa de los hogares va a sufrir en un momento en que los salarios están decaídos con la inflación y además de dar un empujón muy fuerte a la inflación. Y finalmente, las primeras versiones es que no significa que el Estado deje de, al írsele la plata que recauda, que va a recaudar por tarifas, al írsele, a no tener que pagar estos dólares, no van a ser los 16.000 millones. Entonces estamos hablando de un porcentaje y vamos a seguir teniendo un agujero negro en el sistema. Es decir, hay que ver que debemos pensar que es curioso que no le demos valor a nuestros recursos en todo este esquema que se está hablando, porque el recurso no vale cero y lo tenemos que pagar como si lo compráramos al extranjero. El recurso tiene un valor interno que lo puede hacer el trabajo argentino sin ningún inconveniente, y además convertir a la energía en un elemento que, en lugar de producir pérdidas, traiga ganancias. Es decir, hay un mercado que nos rodea, el regional, que es deficitario en todo sentido. Nosotros podríamos ser muy superavitarios, pero tenemos que cambiar cosas, tenemos que cambiar la política energética, tenemos que darnos un horizonte de largo plazo, tenemos que hacer muchas cosas de corto plazo. Vamos a dedicar un video próximo al tema del gasoil y sus soluciones, y vamos a analizar el problema y sus soluciones, porque las hay. Es decir, todo esto lo podemos corregir, pero no es con el simple expediente ni de capitalizar a las empresas así a fuerza de tarifa y descapitalizar a la sociedad, ni tampoco ahorrándose unos dólares para generar después nuevas deudas que se van a terminar tragando todo el resultado del esfuerzo de la población. Es decir, ¿qué podemos esperar? Y bueno, si esto se cumple, tenemos que esperar lo que ya he dicho. Mayor costo por todo y al mismo tiempo no una mejora del sistema, sino posiblemente atravesar por las mismas cosas que de siempre, por los cortes del verano, por la falta de energía, por la baja de la potencia y por la pérdida de competitividad. Esto es, en definitiva, todo este proceso de formación de los subsidios, con su conversión en tarifa y finalmente el esquema bastante precario en la que nos estamos desenvolviendo. Bueno, si el video les pareció bien, si tienen otras dudas háganmelas llegar, como estas, y bueno, no se olviden de suscribirse, porque esto recién empieza. Es un canal muy joven, es una comunicación muy joven, y pónganle, marquen la campanita, porque así les llegan todas las actualizaciones, que van a ser muchas, y a este ritmo vamos a tener una actualización periódica bastante seguida. Muchas gracias a todos.